Mi hermana se fue de viaje de negocios, así que cuidé a mi sobrina de 5 años durante unos días. Hice estofado de carne para cenar, pero ella solo lo miraba. Cuando le pregunté, ¿por qué no estás comiendo?, susurró, hoy sí me está permitido comer. Sonreí y le dije, por supuesto que sí. En el momento en que escuchó eso, se echó a llorar. ¿Puede una niña de 5 años aprender a tener miedo antes de aprender a leer? Rachel Miller tenía 35 años y vivía sola en un pequeño apartamento en el corazón de Chicago. Sus días transcurrían entre pantallas, diseños y deadlines, y sus noches, en silencio absoluto, acompañadas solo por el sonido lejano del tráfico y una taza de té humeante. Era diseñadora gráfica freelance, autodidacta, amante de los gatos, aunque no tenía ninguno, y defensora del café a cualquier hora del día. Su mundo era ordenado, estable y, sobre todo, seguro. No había espacio para caos, ni para imprevistos. Tal vez por eso aceptó con cierta reticencia el pedido de su hermana menor, Emily, cuidar a su sobrina Sofía durante una semana mientras ella y su flamante esposo viajaban de luna de miel a Hawái. Fue una llamada breve, sin mucho margen de negociación. Es solo una semana, Rachel. Sofía ya tiene 5. Se porta bien. No te causará problemas, dijo Emily, como si estuviera hablando de una mascota bien entrenada. Rachel aceptó, aunque la relación entre ambas había sido distante desde hacía años. No había sido así cuando eran niñas. De pequeñas, solían jugar a fingir que eran exploradoras en el bosque detrás de la vieja casa familiar. Pero todo cambió cuando los caminos de la vida las llevaron por rutas distintas. Rachel se convirtió en una mujer independiente, escéptica del amor tradicional. Emily, en cambio, parecía aferrarse a la idea del cuento de hadas, incluso si para lograrlo tenía que cerrar los ojos ante ciertas verdades. Cuando conoció a Brian, un empresario con sonrisa de comercial y ojos que no sonreían con ella, Emily desapareció aún más del mapa. La mañana en que Sofía llegó, el cielo de Chicago estaba cubierto de nubes gruesas y el aire olía a lluvia retenida. Rachel abrió la puerta y la vio de pie junto a Brian. Sofía llevaba un vestidito amarillo con flores, unas trenzas perfectas y una expresión que no coincidía con su edad. Sus ojos eran grandes y hermosos, pero había algo detrás de ellos que no encajaba. Algo que hizo que Rachel sintiera un pequeño nudo en el estómago. «Hola, princesa», dijo Brian, agachándose para mirar a Sofía. «¿Recuerdas lo que hablamos?». La niña asintió sin mirarlo directamente. Rachel lo observó con discreción. Había algo en la forma en que se dirigía a la niña que no le gustaba. Esa suavidad forzada, casi teatral. Cuando se despidió, no hubo abrazo, ni beso, solo una sonrisa fingida y un ademán con la mano. Emily no estaba. Rachel no preguntó por qué. Ya dentro del departamento, Sofía se quedó de pie, inmóvil, junto a la entrada. No avanzaba, no exploraba, no preguntaba. Rachel esperó unos segundos, luego se inclinó con una sonrisa cálida. «Puedes entrar, cariño. Esta es tu casa esta semana». Sofía levantó la mirada, seria. «¿Estoy autorizada a quitarme los zapatos?». Rachel parpadeó. «Sí, claro. No hace falta que pidas permiso para eso». La niña asintió, se quitó los zapatos con delicadeza, alineándolos perfectamente junto a la puerta. Luego, caminó lentamente hasta el sofá, pero no se sentó. Se quedó de pie junto a él, con las manos sobre las rodillas, la mirada clavada en el suelo. Rachel sintió que algo no estaba bien. «¿Quieres sentarte?», preguntó suavemente. «¿Puedo?». «Claro que puedes». Sofía se sentó con rigidez, apenas apoyando la espalda. Como si tuviera miedo de manchar el tapizado. Rachel intentó cambiar el tono del momento. «¿Te gustan los cuentos? Tengo algunos libros con ilustraciones preciosas. Y también tengo plastilina, colores, lápices. ¿Tengo permiso para usarlos?». Rachel frunció el ceño sin darse cuenta. La forma en que Sofía preguntaba, esa necesidad de aprobación para todo, no era normal. Pero se dijo a sí misma que quizás solo era una cuestión de crianza estricta.
Algunos padres eran así. Estructurados, controladores, obsesionados con las reglas. No tenía pruebas de nada. Solo intuiciones. Y las intuiciones pueden engañar. Durante las siguientes horas, Rachel observó a Sofía con creciente inquietud. No tocaba nada sin pedir permiso. No interrumpía jamás. Se disculpaba constantemente. Incluso para ir al baño, preguntaba con voz bajísima, ¿puedo usar el sanitario? Cuando llegó la hora de la cena, Rachel preparó un estofado de ternera con verduras, una receta que aprendió de su abuela. El aroma llenó el apartamento, cálido y acogedor. Sirvió un plato para la niña y otro para ella. Sofía no tocó los cubiertos. ¿No tienes hambre? Sí, pero, ¿estoy autorizada a cenar hoy? Rachel dejó su tenedor. Algo dentro de ella se quebró un poco. Claro que puedes. No tienes que pedirme permiso para comer, corazón. Aquí no hay castigos. Solo cariño y comida rica. Sofía asintió y comenzó a comer con movimientos lentos, casi temerosos. Masticaba como si cualquier bocado pudiera ser un error. Esa noche, Rachel se sentó en el sofá con una copa de vino en la mano y el corazón lleno de preguntas. Pensó en Emily, en la voz artificialmente dulce de Brian, en las palabras de Sofía. ¿Estoy autorizada a cenar hoy? Nadie enseña eso a un niño de manera natural. Eso se aprende con miedo. Durante los días siguientes, la situación no cambió. Rachel intentaba generar un vínculo con Sofía, le ofrecía juegos, cuentos, películas animadas, galletas caseras. Pero la niña parecía habitar una realidad distinta. Una donde cada movimiento debía ser aprobado, donde el error se pagaba con miedo. Cuando rompió sin querer un lápiz, se quedó paralizada, los ojos abiertos de par en par. Rachel la abrazó enseguida. No pasa nada, solo es un lápiz. Tengo muchos más. Nadie te va a castigar. ¿Tú no me dejarás sin cenar? Rachel tragó saliva. Nunca haría algo así. Jamás. Sofía la miró, como si intentara descifrar si decía la verdad. Y entonces asintió, pero sin sonreír. Por las noches, Rachel la acostaba en el sofá cama que preparó para ella. Le leía cuentos con voz suave. Sofía escuchaba en silencio, sin pedir otro, sin interrumpir, sin moverse. Dormía con las manos entrelazadas sobre el abdomen, en posición recta. Una madrugada, Rachel la escuchó llorar. Fue hasta su lado. Sofía temblaba. Se había orinado encima y murmuraba una y otra vez, perdón, no lo haré más, perdón, perdón, no lo haré más. Rachel la abrazó fuerte. Le cambió la ropa, las sábanas, le dio un vaso de agua. Estás a salvo aquí, le dijo, acariciándole el cabello. Pero Sofía no respondió. Al día siguiente, Rachel llamó a Emily. No habló de lo que había visto. Solo preguntó cómo iban las cosas en Hawái, cómo estaba el clima. Emily estaba distraída. Brian hablaba con alguien de fondo, riendo. Sofía está bien, ¿verdad? Preguntó Emily al final de la conversación. Rachel dudó un segundo. Pudo haber dicho todo. Pero algo la detuvo. Sí, respondió. Está bien. Esa noche, Rachel miró una foto antigua que tenía en su escritorio. Era de su infancia. Ella y Emily en un columpio. Ambas riendo, despeinadas, sucias de barro. Pensó en cuánto había cambiado su hermana. En qué punto exacto se había convertido en alguien capaz de permitir que una niña viviera con miedo. Recordó cuando Emily le dijo, al poco tiempo de casarse con Brian, él tiene métodos muy firmes, pero yo sé que lo hace por nuestro bien. Sofía necesita disciplina. Yo no fui capaz de dársela. Rachel cerró los ojos. Recordó las marcas que una disciplina mal entendida deja en el alma de un niño. Esa noche, Sofía pidió leer un cuento antes de dormir. Fue la primera vez que lo hizo. Rachel sonrió. Era un pequeño paso. Leyeron juntas una historia sobre una niña valiente que rescataba a un pájaro herido. Cuando terminó, Sofía la miró. ¿Puedo decir algo?
Claro. Tú lees bonito. Rachel sintió un nudo en la garganta. Gracias, mi amor. Sofía la abrazó por primera vez. Fue un abrazo torpe, tímido, pero real. Rachel supo que esa niña estaba pidiendo algo más que cuentos. Estaba pidiendo refugio. Y en ese momento, una certeza se ancló en su mente: no podía dejar que volviera a ese lugar. Aunque tuviera que enfrentarse a su propia sangre. Aunque significara abrir una batalla que no había buscado. Aunque tuviera que romper un silencio que nadie quería que se rompiera. Porque había algo más peligroso que un hombre con poder, y era una mujer que prefiere mirar a otro lado. El miedo de una niña no debería nunca sonar normal. Y esa casa, ese apartamento lleno de plantas, arte y libros, tal vez estaba destinado a convertirse en el primer lugar donde Sofía aprendiera lo que realmente significaba estar a salvo. Rachel apagó la luz, se sentó en la oscuridad y comprendió que, lo que comenzó como una semana de cuidado, sería el inicio de una guerra silenciosa. Por el alma de una niña de 5 años que aún preguntaba si tenía permiso para existir. Rachel permaneció sentada en la oscuridad, con la espalda apoyada en la pared del pasillo, escuchando el ritmo irregular de la respiración de Sofía. La niña dormía en el sofá-cama, envuelta en una manta con dibujos de gatos que Rachel había comprado esa misma semana, intentando hacer que ese rincón improvisado se sintiera como hogar. Pero ni la manta, ni las luces tenues, ni los cuentos de valientes rescatadoras de pájaros podían borrar lo que Sofía traía pegado al alma, un miedo tan afilado que cortaba el aire. El reloj del horno marcaba las 2:23 de la madrugada. Rachel no lograba dormir. Su mente giraba como un torbellino incontrolable. Las palabras de Sofía no dejaban de repetirse en su cabeza. ¿Puedo decir algo? Tú lees bonito. Era un gesto tan simple, tan tierno, pero tan anormal en una niña que apenas articulaba frases completas sin pedir permiso. Rachel sintió que algo se le deshacía en el pecho. Había tenido muchas certezas en su vida, pero ahora solo tenía una: Sofía necesitaba ayuda. Y la necesitaba ya. Por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Rachel oyó cómo la niña arrastraba los pies hasta la cocina. Se mantenía en el umbral, como siempre, en espera de ser autorizada a existir. Rachel le sonrió sin girarse del todo. «Voy y pan tostado con mantequilla y un poco de miel, ¿te apetece? ¿Puedo desayunar?» Rachel se obligó a no mostrar en el rostro lo que su estómago sentía. Esa frase ya no la sorprendía, pero cada vez que la escuchaba, el filo invisible del miedo se hacía más real. «Claro que puedes. Este desayuno es para ti». Sofía se sentó con las piernas cruzadas y las manos en el regazo. No tocó nada hasta que Rachel la miró y asintió. «¿Y si se me cae la miel?» «Nada pasará. Solo limpias, o me avisas. No hay castigos aquí. Ni aunque yo grite. Ni aunque grites. Ni aunque cantes, ni aunque lances la tostada por la ventana», bromeó Rachel, buscando una sonrisa que no llegó. Sofía solo asintió y comenzó a comer. Masticaba con lentitud. Rachel se dio cuenta de que no masticaba por hambre, sino por obligación. Comer era una prueba, no un placer. Después del desayuno, fueron al parque. Rachel intentó animarla con un helado, con burbujas de jabón, con un libro de pegatinas. Sofía respondió con educación, con gratitud, pero sin soltarse. Como si alguien la observara desde algún rincón invisible. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio tan denso que el simple tintineo de un tenedor contra el plato parecía un grito. Rachel sirvió sopa de calabaza. Era suave, dulce, cálida. Sofía la miró con recelo. ¿Puedo probar? Rachel se sentó junto a ella, con la cucharilla aún en la mano. Sí, corazón. Es para ti. La niña alzó la cuchara, pero la dejó caer. La sopa se derramó un poco en la mesa. Entonces se puso de pie de golpe. La respiración se le aceleró. El plato temblaba entre sus manos. Rachel se levantó también, alarmada. No pasa nada, Sofía. Solo ha sido un poco de sopa. No me encierres.
No me encierres, por favor. No otra vez. No otra vez. El grito estalló como una granada en el centro del salón. Rachel se congeló. La niña se había echado al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos, hecha un ovillo. Temblaba, sollozaba, pedía perdón una y otra vez. No más castigos. No más castigos. Comeré bien. Haré todo bien. Por favor. Rachel se arrodilló junto a ella. La rodeó con los brazos. Su propia voz le temblaba. Escúchame, escúchame. Nadie te va a castigar. Nadie va a tocarte. Aquí estás a salvo. Estás conmigo. No estás sola. Sofía la miró con los ojos inundados. ¿Tú no me vas a encerrar sin comida? Jamás. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y entonces, entre sollozos, empezó a hablar. Contó que Brian no solo le prohibía hablar durante las comidas, sino que si cometía errores, tirar agua, no responder con sí, señor, hablar sin permiso, la dejaba sin comida por todo el día. A veces la encerraba en su cuarto, con la luz apagada. Otras, le quitaba los juguetes y le obligaba a sentarse con las manos sobre las rodillas durante horas. Rachel escuchaba con el corazón a punto de explotar. ¿Y tu mamá?, preguntó en voz baja. Ella solo mira al suelo. A veces llora. Pero no dice nada. Él le dice que si se mete, será peor para las dos. Rachel sintió un sabor metálico en la boca. Aquello no era solo una disciplina exagerada. Era abuso. Era tortura emocional. Después de dormir a Sofía, Rachel encendió su ordenador. Entró en redes sociales. Buscó el nombre completo de Brian. Lo encontró en LinkedIn, en Twitter, en un par de foros de inversores. Una vida de apariencias, trajes caros, frases vacías de liderazgo. Pero un nombre más antiguo le llamó la atención. Un alias, BJ Investments. Entró en foros financieros. Un usuario había dejado comentarios hace 2 años denunciando estafas piramidales, proyectos fantasma, promesas falsas. Había una captura de pantalla con una mujer llorando en una audiencia judicial. Rachel hizo zoom. Reconoció la cara. Era una exesposa de Brian. Según el hilo, lo denunció por maltrato físico y financiero. El caso fue archivado por falta de pruebas. La mujer desapareció de redes después de eso. Rachel se levantó del escritorio. Necesitaba aire. Se apoyó en el alféizar de la ventana. El viento de la noche le azotó el rostro como una bofetada. No podía enfrentar esto sola. Al día siguiente, tocó la puerta de su vecino, Jake Reynolds. Un periodista freelance de 37 años que solía pedirle café en las mañanas de domingo. No eran amigos cercanos, pero compartían un respeto mutuo. Jake la invitó a pasar. ¿Pasa algo?, preguntó, notando su expresión. Rachel le contó todo. Desde la primera noche hasta la escena de la sopa. Jake la escuchó sin interrumpir, con una seriedad implacable. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? No es una opción. No puedo hacer como si nada. No después de lo que esa niña me dijo. Jake asintió. Puedo ayudarte. Voy a investigar a Brian a fondo. Pero tienes que documentar todo. Fotos. Grabaciones. Cualquier cosa que diga Sofía. No importa si piensas que es pequeño. Todo suma. Esa misma noche, Rachel comenzó a grabar las conversaciones. Usó una pequeña grabadora de periodista que Jake le prestó. También tomó fotos de los dibujos de Sofía, donde aparecían figuras pequeñas tras rejas, platos vacíos, ojos grandes observándola desde la sombra. Cada trazo era una confesión muda. El reloj avanzaba. El calendario también. Faltaban 2 días para el regreso de Emily y Brian. Rachel sentía que tenía arena en lugar de sangre. No podía dormir. No podía comer. Esa noche, Sofía rompió sin querer una taza de cerámica. Cayó al suelo y se hizo trizas.
La niña se quedó blanca. Rachel corrió a su lado. Sofía levantó las manos por reflejo. No me encierres. No me encierres, por favor. Rachel la abrazó con fuerza. Ya basta, susurró. Ya basta de esto. Esa misma noche, escribió a su abogado de confianza. Le explicó todo. Le pidió asesoría. Y le dijo que necesitaba saber cómo evitar que Sofía volviera a casa. Eso puede ser considerado secuestro, Rachel, le respondió en una llamada posterior. Pero si puedes probar que hay peligro real, los servicios sociales pueden intervenir. Entonces prepárate. Porque lo que tengo, basta para tumbar una montaña. Rachel sabía que el tiempo jugaba en su contra. Pero esta vez, ella también sabía jugar. Porque ya no era solo una tía. Era una mujer dispuesta a enfrentarlo todo para proteger lo que era sagrado. Una niña le había pedido permiso para comer sopa. Y eso era razón suficiente para incendiar el mundo. Rachel despertó antes del amanecer, con el pecho apretado y la garganta seca. Había dormido mal, soñando que Brian estaba en su casa, arrancando a Sofía de sus brazos mientras Emily observaba, inmóvil, desde la esquina del salón. Cuando abrió los ojos, el reloj apenas marcaba las 5. Se levantó y fue a mirar a la niña. Sofía dormía con la boca entreabierta, abrazada al peluche de trapo que Jaque le había traído 2 noches atrás. Se había acostumbrado a ese objeto como si fuese un talismán. Rachel no quiso hacer ruido. Se quedó en el marco de la puerta unos segundos, intentando memorizar esa imagen, la paz frágil, el silencio sin miedo, el derecho a soñar sin castigo. Porque sabía que en pocas horas, todo eso podía volverse humo. El vuelo de Emily estaba previsto para esa noche, pero algo en Rachel le decía que Brian no seguiría el itinerario planeado. Las cosas con hombres como él siempre se adelantaban cuando sentían que estaban perdiendo el control. Al revisar su teléfono, confirmó sus sospechas. Tenía un mensaje de texto, corto, sin saludo. Llegamos hoy a las 10. Vamos a pasar por Sofía. No la alimentes demasiado, ya sabes cómo se pone con el azúcar. Rachel lo leyó 3 veces. El tono no era una solicitud. Era una orden. Una advertencia envuelta en cortesía. Se duchó rápido, con la cabeza cargada de planes. Releyó los documentos que Jaque le había entregado el día anterior, informes financieros, capturas de pantalla, declaraciones de antiguos socios de Brian, e incluso un testimonio sellado por una secretaria que lo acusaba de haberle exigido abortar cuando quedó embarazada de él. Todo estaba listo para ser entregado a las autoridades. La parte más difícil sería convencer a Emily. No por falta de pruebas, sino por falta de voluntad. A las 10 en punto, alguien tocó el timbre. Rachel sintió el corazón golpearle el estómago. Se acercó despacio, miró por la mirilla. Brian estaba ahí, impecable como siempre. Reloj caro, sonrisa contenida, gafas oscuras que no ocultaban nada. A su lado, Emily. No parecía recién llegada de un paraíso tropical. Su rostro estaba pálido, demacrado, y llevaba el cabello recogido con torpeza, como si hubiese dormido en un coche. Rachel abrió la puerta con el cuerpo ligeramente apoyado contra ella. Detrás, Sofía observaba desde el pasillo, medio escondida. «Buenos días», dijo Brian, forzando una sonrisa. «Venimos por Sofía». «No», respondió Rachel sin moverse. «No se la van a llevar». El silencio se tensó como una cuerda de piano a punto de romperse. «¿Cómo que no?», preguntó Brian, manteniendo la sonrisa. Ya no era cordial. Era una mueca. «Tengo pruebas. De lo que le haces. De lo que le has hecho. Y ya lo he reportado». Emily frunció el ceño. Dio un paso hacia adelante. «¿Qué estás diciendo?». Rachel giró la cabeza hacia ella. «Tú sabías. Sabías todo. Y no hiciste nada». «Eso no es cierto». «Claro que lo es. Sofía me lo dijo. Me dijo que miras al suelo mientras se la encierra sin cenar.
mientras la obliga a sentarse con las manos quietas durante horas, mientras la castiga por hablar. ¿Vas a decirme que no lo sabías? Emily tembló. Apretó los labios. Brian la miró, irritado. Rachel, no tienes ningún derecho. Esto va a tener consecuencias legales. Te puedo acusar de secuestro. Hazlo, dijo Rachel, con voz firme. Ya hablé con mi abogado. Ya llamé a la policía. Ya avisé a servicios sociales. Llegarán en breve. Así que si quieres ponerte cómodo, adelante. Brian dio un paso más hacia la puerta. Tú no entiendes lo que haces. Esa niña necesita estructura. Y si tú no puedes dársela, mejor no interfieras. Rachel no se movió. Esa niña necesita amor. Y tú, eres un cobarde disfrazado de autoridad. En ese momento, Sofía apareció por detrás. Tenía las manos temblorosas, pero los ojos firmes. Caminó despacio hasta colocarse detrás de Rachel, agarrándola del pantalón. Rachel le acarició el cabello sin mirar atrás. Quiero hablar, dijo la niña. Su voz era pequeña, pero firme. Brian frunció el ceño. Ahora no es momento, Sofía. Vamos a casa y luego hablamos. No. Aquí. Rachel se arrodilló junto a ella. ¿Estás segura? Sofía asintió. Caminó al centro del salón. Miró a su madre. Luego a Brian. Y luego al suelo. Tú me dejaste sin comida, dijo, sin levantar la voz. Me encerraste con la luz apagada. Me dijiste que si lloraba, mamá sufriría también. Y tú, mamá, tú no hiciste nada. Solo mirabas al suelo. Siempre. Emily se cubrió la boca. Quiso acercarse, pero Sofía se alejó un paso. Yo solo tenía hambre. Solo quería hablar. Solo quería un abrazo. El timbre sonó. Rachel corrió a abrir. 2 oficiales de policía, una mujer del Servicio de Protección Infantil, y Jaque, con una carpeta bajo el brazo. Buenas tardes. ¿Rachel Miller? Preguntó la mujer. Venimos a investigar una denuncia por maltrato infantil. Rachel los hizo pasar. Brian dio un paso atrás. Esto es una locura. No tienen pruebas. Jaque le extendió la carpeta a la oficial. Aquí tienen declaraciones, registros y datos financieros que prueban conducta fraudulenta. Además de maltrato a menores. La mujer abrió la carpeta. Echó un vistazo. Luego miró a Brian. Señor Johnson, lo vamos a detener por sospechas de abuso infantil y fraude corporativo. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Emily dio un grito ahogado. Brian se puso rojo, pero no resistió. Se dejó esposar sin decir una palabra. Mientras lo llevaban hacia la puerta, giró la cabeza y lanzó una mirada que heló la sangre. No era de rabia. Era de amenaza. Esto no termina aquí, Rachel. La puerta se cerró. El silencio quedó suspendido en el aire. La trabajadora social se arrodilló ante Sofía. ¿Estás bien, cariño? ¿Quieres venir conmigo un momento? Sofía negó con la cabeza y se agarró a Rachel con fuerza. Quiero quedarme con mi tía. Emily estaba en el sofá, con la cara entre las manos. Lloraba en silencio. Rachel la miró con una mezcla de furia y compasión. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo. No lo que él hizo, sino lo que tú permitiste. Tú eras su madre, Emily. Su única defensa. Y preferiste callar. Emily levantó la cabeza, los ojos rojos. No era así al principio. Yo solo quería una familia. Alguien que me cuidara. Estaba cansada de estar sola. De tener que fingir que podía con todo. Brian me prometió estabilidad. Me convenció de que todo era por el bien de Sofía. Que ella necesitaba límites. Y yo lo creí. Rachel se sentó frente a ella. ¿A qué precio, Emily?
¿El alma de tu hija? Emily bajó la mirada. No sé cómo repararlo. Empieza por decirle la verdad. Por pedir perdón. Por cambiar. Pero no pretendas que con eso basta. La trabajadora social se acercó con una carpeta en la mano. Rachel, por lo pronto, Sofía quedará bajo tu custodia temporal mientras se evalúa el caso. El proceso judicial será largo, pero por lo que he visto aquí, la niña está más segura contigo que con cualquiera. Rachel asintió. Miró a Sofía. La niña estaba sentada en el regazo de Jaque, jugando con el cierre de su chaqueta. Esa noche, el apartamento estaba más callado de lo habitual. No era el silencio del miedo. Era el silencio que sigue a una batalla. Rachel arropó a Sofía y se sentó a su lado hasta que se quedó dormida. Luego fue a la cocina, donde Emily estaba sentada con una taza entre las manos. Jaque había salido hace rato. Voy a quedarme en la ciudad, dijo Emily. Voy a buscar ayuda. Terapia. Lo que sea necesario. Solo quiero que un día ella pueda volver a mirarme sin miedo. Rachel no respondió. Pero no la echó. Y en ese rincón del mundo, donde antes solo había plantas y libros, ahora había algo más, una guerra ganada. Una niña que durmió sin sobresaltos. Y una mujer que entendió que ser madre no es parir. Es proteger. Y proteger, a veces, significa decir basta. Aunque duela. Aunque rompa todo. Aunque te enfrente a la sangre que corre por tus venas. Porque hay batallas que no se eligen. Pero una vez dentro, no se puede salir igual. Y Rachel ya no era la misma. Ni Sofía. Ni Emily. Ahora quedaba aprender a vivir después de sobrevivir. El apartamento de Rachel, el mismo que había sido testigo de miedos, gritos contenidos y confesiones que cortaban la respiración, amanecía ahora con una rutina nueva. Los días se dibujaban más claros, pero nunca completamente despejados. Sofía seguía despertando con sobresaltos, a veces llorando, otras en completo silencio, con los ojos abiertos como si su mente aún estuviera atrapada en una habitación sin ventanas. Rachel había hecho de su hogar una pequeña fortaleza, con luces tenues en los pasillos para que Sofía no tuviera miedo de ir al baño por las noches, con una pared entera dedicada a dibujos que la niña colgaba con pinzas de madera. Cada mañana regaban juntas las plantas del balcón. Sofía hablaba con ellas, como si entendieran. A veces se agachaba a observar las gotas que quedaban en las hojas y decía en voz bajita que parecían lágrimas felices. A los pocos días del arresto de Brian, comenzó la terapia. Rachel insistió en que el proceso debía hacerse con cuidado, sin presiones. La psicóloga infantil, una mujer de rostro sereno y cabello trenzado, le explicó que el trauma vivido por Sofía no era solo físico. Era psicológico, crónico, silencioso. No era una herida que sangraba, era una que susurraba cosas equivocadas al oído de una niña demasiado pequeña para entender por qué su madre no la había defendido. En las primeras sesiones, Sofía no habló. Dibujaba. Siempre la misma figura, una niña detrás de una puerta, y al otro lado, alguien de espaldas. Rachel sabía que esa figura era Emily. Cuando la psicóloga le preguntaba si quería que su madre la viera, Sofía negaba con la cabeza. Después de una sesión, mientras caminaban de regreso a casa, Rachel la escuchó murmurar algo por primera vez. Los espejos la delataban. Rachel se detuvo. ¿Qué quieres decir? Sofía bajó la mirada. Cuando me portaba mal, él me ponía frente al espejo. Decía que tenía que ver lo mala que era. Rachel sintió un frío terrible recorriéndole la piel. Tú no eres mala, Sofía. Nunca lo fuiste. Eso que te dijo fue una mentira. Tú eres buena. Eres valiente. Eres hermosa. La niña no respondió, pero al llegar a casa cubrió los espejos con bufandas y pañuelos. Rachel no se los quitó. Aprendió a ver el mundo como lo veía Sofía, en fragmentos, con cuidado, como si la realidad pudiera hacer daño. Por las noches, Rachel escribía en un diario. No era algo que acostumbrara a hacer, pero sentía la necesidad de no olvidar ni un solo detalle de aquel proceso.
Escribía lo que Sofía decía en sueños. Escribía las frases que la hacían llorar. Las sonrisas tímidas. Las miradas largas cuando creía que nadie la veía. Y escribía, sobre todo, sobre la transformación invisible que ocurría dentro de sí misma. Porque Rachel, la mujer que siempre dijo que no quería hijos, se descubría ahora preguntándose cómo sería que la ley le permitiera quedarse con ella para siempre. Jaque seguía visitando el apartamento. A veces para cenar, otras para leerle cuentos a Sofía, que comenzaba a aceptar su presencia con algo más que tolerancia. Incluso lo abrazó en una ocasión, después de que él le enseñara a hacer barcos de papel que flotaban en la bañera. Jaque le trajo una caja con crayones nuevos. Sofía los abrió con cuidado, los alineó por colores y luego le dijo, esto, sí se parece a la casa de los cuentos. Pasaron semanas. Emily comenzó terapia con una psicóloga recomendada por Rachel. Al principio se mostraba rígida, a la defensiva, pero poco a poco fue desmontando las mentiras que se había repetido durante años. Aceptó que había fallado. Que no era víctima del todo. Que había sido cómplice pasiva por miedo a quedarse sola, a fracasar como madre, a perder un ideal de familia que solo existía en su cabeza. Rachel la veía cambiar. Lentamente. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando Emily pidió ver a Sofía, Rachel dudó. La niña seguía sin mencionar su nombre. No preguntaba por ella, no la dibujaba. Solo una vez, al ver una película donde una madre rescataba a su hija, le preguntó a Rachel, ¿tú también me rescatarías si me perdiera? Rachel se le acercó, la tomó de las manos y le dijo, te buscaría hasta el fin del mundo. La trabajadora social sugirió un encuentro bajo supervisión. Rachel habló con la psicóloga de Sofía. Ambas coincidieron en que, aunque difícil, el proceso debía comenzar. La primera vez que Emily vio a su hija después de la denuncia, fue en una sala neutra, con juguetes y una mesa baja. Sofía llegó vestida con una camiseta de dinosaurios. No saludó. Se sentó frente a su madre, con las manos en el regazo. Rachel la acompañó, pero se mantuvo a un lado. Emily lloró apenas la vio. No espero que me perdones, dijo. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser alguien mejor. Sofía no dijo nada. Jugó con una muñeca sin mirarla. Pero antes de irse, levantó la vista. Mamá, te quiero. Pero ya no tengo miedo. Ahora tengo una tía que sí me escucha. Rachel sintió cómo se le cerraba la garganta. Esa noche, Sofía dibujó algo distinto. Un árbol. Un árbol grande, con raíces largas y ramas que tocaban las nubes. Al pie del árbol, una figura de cabello largo leía un libro a una niña. Cuando Rachel le preguntó qué era, Sofía respondió, es la casa de los nuevos días. El proceso legal seguía su curso. La custodia temporal fue extendida. Rachel empezó a recibir visitas de asistentes sociales, entrevistas con psicólogos del juzgado y reuniones con abogados. Todos querían lo mismo, determinar si ella podía ser una madre legal para Sofía. Rachel respondía todo, con la verdad, con firmeza, con la voz quebrada a veces, pero con el corazón en la mano. Una noche, mientras cenaban, Sofía dejó el tenedor en la mesa, la miró y le dijo: ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Puedo quedarme contigo para siempre? Rachel no pudo responder. Se levantó, fue a la cocina, tomó aire, se lavó la cara. Luego volvió, se sentó frente a la niña y dijo: Si por mí fuera, no te soltaría nunca. Sofía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero verdadera. Días después, Rachel firmó la petición oficial para la adopción legal. La jueza que llevaba el caso la conoció en persona. Escuchó su relato. Le preguntó si estaba segura. Rachel no dudó. No tengo dudas. Ella es mi familia. Y la voy a cuidar hasta mi último día. Emily, por su parte, pidió hablar en una de las audiencias. Dijo que no se oponía a la adopción. Que sabía que no podía reparar lo que permitió. Que solo quería, con el tiempo, ser alguien digno del amor de su hija.
Después de la audiencia, Rachel le entregó el diario que había escrito durante todos esos meses. Se lo puso en las manos y le dijo: aquí está todo. Lo bueno. Lo malo. Lo que Sofía no dijo en voz alta. Léelo. Y si después de leerlo, todavía quieres estar presente en su vida, entonces tal vez aún tengas una oportunidad. Emily leyó cada palabra. Y por primera vez, entendió todo lo que su hija había callado. Rachel se sentó aquella noche a escribir una nueva página. Esta vez no fue sobre el miedo. Fue sobre el amor. Sobre el tipo de amor que no se aprende en los cuentos. El que nace en el dolor, pero florece cuando se lucha. Y en su mente, mientras escribía, sonaban las palabras de Sofía. Ya no tengo miedo. Ahora tengo una tía que sí me escucha. Y eso, pensó Rachel, era el principio de una nueva historia. Una donde el amor no llega para rescatar, sino para quedarse. Pasó un año. Exactamente 12 meses desde aquella primera noche en que Sofía preguntó si tenía permiso para cenar. 12 meses desde el grito que rompió el silencio de una niña que había aprendido a sobrevivir escondida entre normas, castigos y la indiferencia más cruel, la del amor que no protege. Ahora, Sofía se despertaba sin miedo. A veces lo hacía cantando. A veces, directamente hablaba en sueños. Ya no se escondía cuando alguien tocaba la puerta. Ya no se paralizaba si una taza caía al suelo. Ya no lloraba si no recordaba una palabra correcta. Su mundo, antes gobernado por el temor y la vigilancia constante, se había vuelto más amplio. Más verde. Más libre. Rachel la miraba cada mañana mientras se vestía sola, mientras acomodaba con esmero sus lápices, mientras saludaba a Jaque con la naturalidad de quien ya lo consideraba parte de su vida. Él se había convertido en mucho más que un aliado. Era su compañero. Un testigo silencioso de cada progreso, cada retroceso, cada nuevo paso que Sofía daba sin temblar. La vida había cambiado. Y con ella, también el hogar. Rachel y Jaque habían encontrado una casa en las afueras, con un jardín enorme, árboles frutales y una habitación solo para Sofía, decorada con luces en forma de mariposas y cortinas de colores vivos. El día que se mudaron, Sofía se acostó sobre la alfombra de su nueva habitación, extendió los brazos como si quisiera abrazar el suelo, y dijo: aquí sí puedo crecer. Nadie respondió. Porque a veces, el silencio tiene que quedarse quieto para no arruinar la belleza de una frase que lo cambia todo. El proceso de adopción fue largo, pero no injusto. Rachel se presentó a todas las entrevistas, llevó consigo los dibujos, los informes psicológicos, los testimonios. Nunca dejó de insistir en que Sofía merecía más que un hogar seguro, merecía amor incondicional, merecía una infancia sin miedo, merecía tener voz. El día que la jueza pronunció la resolución definitiva, Rachel llevaba en el bolso la primera hoja del diario que escribió aquella noche después de que Sofía le preguntara si podía quedarse con ella para siempre. El veredicto fue claro. La custodia plena y definitiva era otorgada a Rachel Miller. Sofía, legalmente, era su hija. Cuando salieron del juzgado, Sofía le preguntó: ¿eso quiere decir que ya nunca más me van a llevar? Rachel se arrodilló frente a ella, la miró directo a los ojos y dijo: eso quiere decir que ahora soy tuya. Y tú eres mía. Para siempre. Jaque lo grabó en video. No para compartirlo, sino para que, algún día, Sofía pudiera verlo y recordar que hubo un momento exacto en que su vida cambió de dirección. La escuela también fue parte del renacer. Al principio fue difícil. Sofía evitaba a los otros niños. No sabía cómo jugar. No entendía los códigos. Pero una maestra, Mariana, notó su talento para contar historias. Le dio una libreta especial, solo para escribir cuentos. Sofía empezó con dibujos. Luego agregó palabras. Luego frases. Luego, un título. El cuento de la niña que ya no tenía miedo de cenar. El día de la feria literaria de la escuela, Sofía leyó su cuento en voz alta. Llevaba un vestido blanco con flores azules. Tenía las mejillas encendidas, las manos sudorosas, pero la voz firme.
cada palabra salía cargada de una historia que solo ella podía contar. Había una vez una niña que vivía en una casa sin ventanas. No podía hablar, ni cantar, ni comer sin permiso. Pero un día, una tía con voz suave y manos cálidas le dijo que los cuentos no se terminan cuando alguien los apaga, sino cuando alguien los escribe de nuevo. Y ella decidió escribir el suyo. Con colores. Con risas. Y con sopa caliente cada noche. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Rachel lloró sin esconderse. Jaque le apretó la mano. Sofía bajó del escenario, se lanzó a sus brazos y susurró. ¿Viste? Ahora sí sé contar cuentos. Los medios locales hicieron una pequeña nota. Hablaron del valor de una niña que superó el miedo, y de una tía que decidió romper el ciclo. Emily asistió en silencio. Se quedó al fondo, sin acercarse. Había cambiado. Su rostro estaba más delgado, sus gestos menos ansiosos. Trabajaba como voluntaria en un centro de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. No hablaba de Brian. No hablaba de su pasado. Solo escuchaba a otras mujeres, las abrazaba cuando temblaban, las ayudaba a encontrar un lugar donde pudieran dormir sin miedo. Tras el evento, Rachel la invitó a tomar un café. Se sentaron en una cafetería pequeña, junto a una ventana desde donde se veía el parque. Emily pidió un té. Rachel un café doble. He leído ese cuento más de 10 veces, dijo Emily, con la voz rasgada. Y en cada palabra veo lo que no quise ver cuando debía. Perdí a mi hija por no saber decir no. Por quedarme callada. Por querer tanto una familia que acepté una jaula. Pero gracias a ti, no la perdí para siempre. Rachel bebió un trago de café. Respiró hondo antes de responder. Nunca es tarde si estás dispuesta a sanar de verdad. Emily bajó la mirada. He hecho muchas cosas mal. Y estás haciendo otras bien. No es un camino recto. Pero si te mantienes, quizás, algún día, ella vuelva a dejarte entrar. Emily sonrió. Fue una sonrisa triste, pero sincera. Yo solo espero que, cuando eso ocurra, ella ya no me vea como alguien a quien culpar, sino como alguien que eligió cambiar. Rachel no prometió nada. Porque las promesas rotas habían sido el idioma de los últimos años. Pero tampoco negó esa posibilidad. Porque también creía que las personas pueden cambiar cuando el dolor se vuelve brújula. Aquella noche, al regresar a casa, Rachel encontró a Sofía descalza en el jardín, observando las estrellas. ¿Qué haces aquí fuera? Escucho las luciérnagas. Las luciérnagas no hacen ruido. Solo para quienes no saben escucharlas. Rachel se sentó junto a ella. Se quedaron así, en silencio, con los pies descalzos sobre el pasto húmedo, las manos entrelazadas. ¿Puedo decir algo?, preguntó Sofía. Claro. No me importa si no salgo en tus fotos del pasado. Quiero salir en todas las del futuro. Rachel la abrazó. Con fuerza. Como si quisiera fundir ese momento con la eternidad. Y entonces, Sofía se soltó de sus brazos, corrió por el césped iluminado por la luna, con el cabello suelto, con una risa limpia que no nacía del nervio, sino de la plenitud. Se detuvo, levantó los brazos y gritó. La familia es quien te cuida cuando más duele el mundo. Rachel lloró. Jaque la observaba desde el porche, con los ojos húmedos. Emily, desde la calle, también lo escuchó. Nadie dijo nada. Porque en ese grito había más verdad que en años enteros de palabras vacías. Esa noche, Rachel escribió la última página del diario. Hoy Sofía corrió descalza por el jardín. Dijo que la familia es quien te cuida cuando más duele el mundo. No sé si alguna vez seré capaz de escribir algo más honesto que eso. No importa cómo empezó nuestra historia. Importa cómo decidimos continuarla. Y lo que Sofía eligió, fue vivir. Porque a veces, proteger a un niño significa enfrentarse incluso a quien amamos. No basta con querer. Hay que actuar. Porque el silencio también hiere, y romperlo puede salvar vidas. Y esta, fue una vida salvada.
con sopa caliente, con cuentos nuevos y con una casa llamada Esperanza. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.